Hola, en la clase anterior vimos lo que era la batería CR2032 y estábamos viendo lo que son las partes de la motherboard o de la tarjeta madre. Entonces esta batería dijimos que sirve para almacenar datos de la BIOS, que es el software más nativo de un procesador y es donde se guardan, perdón, de la motherboard, la BIOS donde se guardan configuraciones de la motherboard y es donde pues si no regresa a su estado original de fábrica y esta es la que almacena eh, la hora y algunas configuraciones que hemos hecho en la BIOS. Entonces vamos con el siguiente que es el integrado de cristales generadores de clock. Estas son cápsulas metálicas de color plateado y bordes redondeados. Esa es su característica. Y encierran un cristal que genera el pulso inicial para hacer funcionar los componentes del motherboard. O sea, es un componente electrónico que nos da el pulso para poder iniciar todo. Entonces es el número 12, que es esto que tenemos por acá. Este sí es como muy característico, perdón, es este que tenemos por acá y este que tenemos por acá. Son dos. Este sí es como bastante fácil de notarlo. Si le acercamos a una foto se mira de esta manera o de esta manera. Entonces el clock es un reloj, es el, digamos en los componentes electrónicos. Si queremos ir más a detalle, eh, estos componentes son los que marcan como el paso a todos los componentes electrónicos. Entonces hay un componente electrónico que se llama reloj y es el que da pulsaciones, ¿sí? Entonces pulsaciones para que los flip-flops y un montón de componentes extras pues hagan su trabajo en la motherboard. El siguiente son los zócalos de expansión, que es el número 13. Vamos aquí, son estos que tenemos por acá. Estos tres son, o estos cuatro, perdón, son los zócalos de expansión. Y tenemos de arriba hacia abajo, quiere decir que este es el zócalo PCI Express 1, este es el PCI Express 16 y estas son dos ranuras PCI, ¿sí? Entonces todos los zócalos de expansión utilizan los PCI, ¿sí? Solo que son de diferentes tamaños y se usan para diferentes cosas. Por ejemplo, las motherboards de alta gama pueden llegar a tener el doble de slots que en este ejemplo. Puede decir que pueden tener 6, etcétera. Por ejemplo, las tarjetas PCI se utilizan para... ahora los discos duros ya no vienen como antes pensábamos que venían, o más que pensábamos que como antes venían, que eran como una cajita. No, ahora los discos duros también vienen en forma de tarjetas, como que si fuera una memoria RAM. Entonces vienen como tarjeta PCI y esos discos duros son los que se insertan en estas ranuras. Vamos a ver un ejemplo. PCI Express. A los SSD. Ahorita, más adelante también vamos a ver los tipos de discos duros que hay, pero prácticamente algo así. Antes venían así, esta es como la forma tradicional, la cajita, ¿verdad? Y ahora vienen como una memoria RAM. Este es un disco duro ahora. También vienen de esta manera. ¿Sí? Este es un SSD, quiere decir un disco duro de estado sólidos, solid state disk, perdón, solid state disk. Como les digo, más adelante los vamos a ver. O este que nosotros creeríamos que es una memoria RAM es un disco duro. Va. Y estos, si se dan cuenta, se conectan acá, por ejemplo. O dependiendo si son más largas, se conectan acá. Por eso se llaman PCI Express. Entonces, si compramos un disco duro de este tipo, que son de los más rápidos y más modernos que hay, pues los tendríamos que conectar aquí. Entonces, haciéndole un zoom, ¿cómo son? Pues son estos slots o estos zócalos de expansión y sirven para conectar algunas cosas externas como lo son discos duros, entre otros. Luego tenemos en el número 14 el chip LPCIO. 14 es este que está acá, este negrito, también es bastante característico, es como rectangular y también es conocido como Super I/O, es decir, Input Output. Super Input Output es integrado, se encarga de administrar diversas funciones simultáneamente. Tiene puerto serie, puerto paralelo, FDC, controlador del teclado y mouse PS2, que ya vimos cuáles son esos, y sensores encargados de monitorear la temperatura. Entonces este chip como que manda instrucciones a todas estas cosas, es decir, a todos los dispositivos o componentes de entrada y salida y pues les da, los gestiona, por decirlo de alguna manera.
Entonces este chip LPCIO se mira así, haciéndole zoom aquí cerca. Aquí tenemos un capacitor, ¿sí? Y por aquí está, ¿sí? Es planito, no tiene nada encima y así es como se mira la tarjeta madre, el chip. Y prácticamente donde está este chip está acá abajo. Ay, me cae mal que siempre salga esto. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos, no voy a poner el mouse abajo, pero tenemos el CPU, que es el que le manda instrucciones al Northbridge, al Southbridge, que ya lo vimos. Y estos son los que, el Northbridge es los que maneja los memory slots. Este es el diagrama. Y también gestiona los gráficos o, por ejemplo, componentes de alta velocidad. High speed son componentes de alta velocidad. Entonces el Northbridge es el encargado de eso. Entonces CPU. Y luego tenemos el Clock Generator, que es este que acabamos de ver por acá. Este es cristales generadores de clock. Digamos, es el que le va diciendo al CPU cada cuánto mandar las instrucciones. Es el que mantiene la sincronización o asincronía. Entonces entonces el clock le da los pulsos al CPU. El CPU le manda instrucciones al Northbridge y el Northbridge es el controlador para altas velocidades, como ya dijimos. Aquí tenemos, es el que gestiona los zócalos de memoria o el zócalo de gráficos, ¿sí? Luego tenemos un bus interno que le manda instrucciones al Southbridge. Y ¿qué es lo que controla? Pues por ejemplo los buses PCI o los zócalos PCI o los slots PCI, como lo queramos llamar. Y aquí tenemos en el Southbridge también el que le manda instrucciones a dispositivos un poco más lentos o que no necesitan instrucciones tan rápidas como en el Northbridge, ¿verdad? Entonces aquí, este Southbridge se apoya mucho del SuperIO o de este chip LPCIO, porque en conjunto, si se dan cuenta, como les digo, no voy a poner el mouse abajo, pero en el SuperIO está el serial port, el parallel port, el floppy disk, keyboard y mouse. Entonces este es el que controla conjunto al Southbridge estos dispositivos que son un poco más lentos. Y luego también tenemos la flash ROM, es decir, la BIOS, ¿sí? Entonces la ROM y la BIOS es prácticamente lo mismo. Y así es como se mira. Luego el siguiente es el chip BIOS. No confundirnos con la batería. La batería es la que almacena en sí la energía, no almacena la información, ¿sí? Quien almacena la información de la BIOS es el chip BIOS. El chip BIOS aloja el programa de inicio a bajo nivel, que es el que vimos la semana pasada, de que todo motherboard posee. Gestiona el proceso inicial de arranque enviándole órdenes al hardware. Es decir, la BIOS es el que le dice, tu disco duro tienes que hacer esto, o tiene las configuraciones para que haga tal y tal cosa. O por ejemplo, CPU vas a trabajar a más megahertz de los que trabajaste ayer o cosas por el estilo. O aquí vamos a utilizar 2 de 4 memorias o las vamos a utilizar 4 de 4 y las vamos a utilizar de esta manera. Entonces este es el que le manda ese tipo de información. Y estamos aquí en el número 15, que es este componente electrónico que tenemos por acá. Y es este que tenemos acá, pin BIOS chip. Este es un microchip prácticamente y se llama chip BIOS. Entonces, si se dan cuenta, puede tener el nombre de BIOS o no, dependiendo la marca. Y aquí está junto con la tarjeta madre. Luego tenemos el chip interfaz de sonido integrada. Eso todas las motherboard lo traen. Digamos, puedes tener una tarjeta de sonido aparte o una tarjeta de sonido integrada. Digamos, aunque tengas una tarjeta de sonido aparte, siempre vas a tener una integrada, una que trae como por defecto, ¿sí? Y este pequeño chip integra una completa interfaz de audio de alta calidad y con soporte multichannel, o casi todas las trae. Entonces 16 es esto que tenemos por acá, le vamos a hacer zoom. Y prácticamente la interfaz de sonido integrada, que es donde podemos poner pues los audífonos, las bocinas y eso. Aparte están los conectores, ¿verdad? Pero este es el chip que dice qué es lo que hay que sonar, cómo sonar, etcétera, y todo de manera electrónica. Es esto que está por aquí y esto que está por aquí, ¿sí? Digamos, no es esto, no es esto, es como un conjunto de cositas, ¿sí? Luego tenemos
el disco duro. Como les mencionaba, los discos duros antiguos se llamaban HDD, se presentan recubiertos de una capa magnética delgada, que es esta que tenemos por acá, habitualmente de óxido de hierro, y se dividen en círculos concéntricos cilíndricos, es decir, aquí tenemos varios discos que empiezan en la parte exterior del disco y terminan en la parte interior, de aquí para acá. Estos discos permiten la recuperación total o parcial de datos en caso de pérdidas. Son más sensibles a golpes y son más lentos. Entonces estos son los que creo que todos conocemos. Son bastante pesados, pero tienen sus, digamos, son más lentos que los que hay ahorita en el mercado, por supuesto. Pero una ventaja bien importante cuando ustedes, por ejemplo, tengan que hacer una cotización o algo por el estilo, es que estos discos duros se puede recuperar la información. No en todos los discos duros se permite recuperar. Entonces, total o parcial. Entonces, digamos, este podría ser el disco donde utilicemos los backups porque sabemos que no, que se puede recuperar en caso de fallo, ¿sí? Entonces, así es como se mira destapado. Por supuesto que tapado se mira como una cajita, como ya la habíamos visto, esta cajita. Y pues tiene sus conectores. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de disco duro HDD, puede ser SATA o IDE. Los IDE ya están descontinuados, ahora los más comunes son los SATA. Y aquí tenemos su conector SATA para alimentación, la cable interfaz SATA y jumpers de velocidad, ¿sí? Entonces prácticamente tenemos esto, este es lo que va conectado a la motherboard, igual que esto, uno para energía y otro para transferencia de datos. Luego tenemos los discos duros modernos, que son los que ahorita están más en el mercado. No quiere decir que los otros no se usen, porque definitivamente estos se siguen usando, pero los que están más de moda o los que más actuales son estos. Son llamados discos duros de estado sólido, Solid State Disk, que era lo que les decía que significaban las siglas. Tienen mejor rendimiento, lo que se traduce a menor tiempo de acceso y de latencia. Quiere decir que estos son más rápidos que los otros, en pocas palabras. Y su vida útil es inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura. Quiere decir que estos duran menos tiempo de vida que estos. Entonces aquí ya encontramos una desventaja, son muchísimo más rápidos, pero tienen pues sus desventajas. Con estos discos se puede producir una pérdida absoluta de datos de forma inesperada e irrecuperable. Quiere decir que aquí, si este se arruina, este disco duro, es muy probable y de la nada, ni siquiera que me esté avisando de ya me voy a arruinar o algo, sino que de la nada se puede arruinar y la información que yo tenía adentro ya no se puede recuperar. Es muy probable. Puede que sí, pero es mucho más difícil que con los discos HDD o, o SATA o lo que sea, ¿sí? Y pues los discos duros de estado sólido no necesariamente son así chiquitos, también es SATA, pero también pueden venir en forma de tarjeta PCI, que era lo que les decía, o tienen como diferentes formas, pueden venir en tarjetas más largas, tarjetas cortas, o también como una cajita, pero se caracteriza que estos son mucho más livianos que estos, digamos, esta es la típica caja de metal que miramos acá, y este también es de metal, pero es mucho más pequeña y vienen como en colores más modernos, negro, rojo, cosas por el estilo. Y este, si se dan cuenta, tienen conectores diferentes. También tiene para conectarse a la fuente de energía y para la fuente de datos. Y pues, por ejemplo, algo así se mira por dentro un disco duro. Este dijimos que tenía óxido de hierro y que tenía círculos cilíndricos, tiene parte mecánica, tiene parte eléctrica. Este tiene una aguja que va leyendo la información, etcétera. Y esto prácticamente, si nosotros destapamos un disco duro SSD, prácticamente es así, es otro chip. Es como que si fuera una tarjeta madre chiquitita que tiene estas memorias flash, como que si fueran USBs. Digamos, prácticamente esto tiene el mismo concepto que una USB, solo que por supuesto mucho más rápido y mejorado. Entonces son como muchas USBs que trabajan al mismo tiempo, cosas por el estilo. Tiene su propia caché, tiene su controlador, etcétera. Y así es como se mira, es otro circuito electrónico. Por eso, si esto se arruina, es muy difícil recuperar. En cambio, si esto se arruina, pues le puedo cambiar la parte mecánica o cosas por el estilo, ¿sí? Luego tenemos lo que es el conector SSD. Por ejemplo, tenemos este tipo de conector
que va ahí conectado a la tarjeta madre. ¿Dónde se conecta? Pues en estos conectores que ya habíamos visto, que son los conectores SSD. Y entonces una parte va al disco duro, al SD, y luego otro al conector. Luego tenemos el disco duro, es una memoria de estado sólido. Es un dispositivo de almacenamiento secundario hecho con componentes electrónicos en estado sólido, pensado para utilizarse en equipos informáticos en sustitución de una unidad de disco duro convencional como memoria auxiliar o para crear unidades híbridas compuestas por SSD y disco duro. Luego aquí tenemos el concepto de memoria no volátil, es decir, en vez de los platos giratorios y cabezal de las unidades de disco duro convencional, al no tener piezas móviles, una unidad de estado sólido reduce drásticamente el tiempo de búsqueda, latencia y otros, diferenciándose así de los discos duros magnéticos. Entonces, repasando, esto es un disco duro magnético, ¿sí? Y por eso es que lo hace más lento, porque esto es una parte mecánica que tiene que moverse de un lado a otro. En cambio, esto utiliza prácticamente electricidad y eso es lo que hace, y los componentes electrónicos, por supuesto, que sea más rápido, ¿verdad? Que no incluye piezas mecánicas. Entonces no tenemos eh, eso. ¿Qué significa memoria no volátil? Significa que la memoria no se pierde, que nosotros apagamos la computadora de la energía eléctrica y esta información no se borra. Entonces eso significa, y tenemos que este tipo de discos duros están en sustitución de los convencionales o se pueden utilizar ambos. Pues a eso se le llama híbrido. Es decir, utilizar uno de estos y otro de los tradicionales para poder, por ejemplo, utilizar este para manejar la computadora, pero el otro para manejar la información. Quiere decir que este, por ejemplo, aquí podríamos utilizar para guardar los programas de instalación y el otro para guardar, por ejemplo, la información como tal, por ejemplo, los Words, las presentaciones, los archivos de dibujos, etcétera, ¿sí? Y en cambio este para levantar los programas, porque recuerden que los programas están almacenados en el disco duro y necesitan que el disco duro sea rápido para que puedan ser rápidos también. Entonces, ¿cuáles son las partes de un Solid State Disk? Prácticamente tenemos la caché, tenemos las NAND Flash Memory, que es donde en sí se almacena la información, y luego tenemos un controlador, así de simple. Luego vamos con el concepto de microprocesador. Un microprocesador es un pequeño cuadrado de silicio con muchos pines recubiertos de oro que recibe instrucciones, las procesa y manda órdenes. ¿Por qué es oro? Porque oro es el mejor conductor de electricidad que existe. Entonces, estos microchips, estos pines, perdón, que estamos viendo están recubiertos de oro para poder ser rápidos. Cada procesador dispone de unas instrucciones predefinidas como suma, resta, multiplicación, desplazamiento, etc. Y dispone de una pequeña memoria caché que tiene muy poca capacidad pero es ultra rápida. Quiere decir que en esta memoria caché es una memoria volátil, quiere decir que cuando nosotros apagamos la computadora, lo que está dentro de esta memoria caché se borra, porque para eso sirve, es una memoria auxiliar, como para hacer cola. Así como yo te estoy atendiendo tal y tal cosa, pero lo vamos a dejar en la caché, que sería como en los restaurantes. Tenemos las mesas, ya están atendiendo los meseros, pero por ejemplo las personas que llegan y por ejemplo está lleno, se quedan como en un recibidor. Entonces la caché es ese recibidor en donde está la lista de espera para que en cuanto se desocupe una mesa, pum, pongo a las personas que están en la fila, la primera en llegar, la primera en despachar, ¿sí? Y quizás se podría comparar un procesador con una fábrica, recibe materia prima y devuelve el producto terminado. Entonces aquí hay muchas como analogías y comparaciones. Prácticamente el microprocesador es esto que vemos acá, esto que está sosteniendo él. Este es el socket donde va el microprocesador, pero en sí el procesador es este. Y lo podemos ver así. Aquí los microprocesadores son los famosos Intel, los AMD, vienen los Core i7, Core i5, Core i3, etc. Y esto que vemos por acá son los pines de recubiertos de oro, ¿sí? Y era lo que yo les decía en la clase anterior también, que cuando nosotros lo pongamos tenemos que tener cuidado de que
ningún pin se doble, porque con uno que se doble ya no nos podemos haber arruinado la motherboard o inclusive el procesador. Entonces esto sí no tiene reparación, porque como son cosas tan microscópicas o tan pequeñitas que necesitan la precisión de un robot para hacer, digamos, ustedes no van a creer que aquí esto lo ensambló o lo hizo una persona, un humano, imposible. Esto es tan pequeño que necesitan robots que con una precisión exacta. Sí, esto a pulso no se puede hacer. Entonces lo que sí podemos hacer es embonar o encajar el microprocesador con su socket, pero por eso si doblamos algo es muy difícil reparar. No quiere decir que no se pueda, porque por supuesto una persona de electrónica con mucha experiencia, pero no es solo de conocimiento, es de pulso, ¿verdad? Entonces también puede ser llamado como microprocesador, procesador o simplemente CPU. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de CPU? Es microprocesador o procesador. Y aquí venimos a lo que había dicho en la clase anterior también, que a veces nosotros le llamamos incorrectamente a la computadora CPU, y en realidad el CPU pues solo es esto, ¿verdad? En sí la computadora tiene muchas otras cosas. CPU es solo este microprocesador o este procesador. ¿Cuáles son las partes de un CPU? Pues prácticamente tenemos una unidad de entrada, que es el input unit. Esta es la traducción literal en inglés. ¿Y cuáles son las entradas? Pues por ejemplo un keyboard, que sería un teclado, o un mouse. Y prácticamente aquí venimos al CPU, que es la unidad central de proceso, donde se hacen las operaciones aritméticas y lógicas. Tenemos el control de la unidad y la memoria de la unidad. Entonces prácticamente nosotros cada vez que realizamos una operación con algún dispositivo de entrada, ya sea un teclado, un mouse, un micrófono, no sé, tantas cosas de entrada que podemos utilizar, teclados de todo tipo, o una touchscreen inclusive, eso se convierte a operaciones lógicas y aritméticas. Todo son pulsos eléctricos que solo se necesitan hacer, solo, ¿verdad? Se necesitan hacer operaciones aritméticas y lógicas para que eso se convierta en otras cosas y nosotros finalmente tener en nuestra unidad de output o nuestra unidad de salida pues lo que nosotros quisimos poner de entrada. Entonces imagínense todas las cosas que tienen que pasar para que yo esté moviendo el mouse y se mire aquí en la pantalla, y son milésimas de segundos, son cosas que ni siquiera lo podemos ver, pero es realmente maravilloso que yo esté con un mouse físico y eso se pueda ver en una pantalla y que en realidad ni siquiera exista. Imagínense, esto no existe. Y que yo apague la computadora y ya no está, y yo la encienda y está otra vez. Entonces, esto es solo estar moviendo este mouse es un milagro. Realmente es algo maravilloso. Y prácticamente lo que hace acá, yo tengo mi mouse físico, que por supuesto ahorita no se los puedo mostrar, pero yo lo estoy moviendo en un escritorio, y la computadora, pues por medio de los puertos, por medio de... se va electrónicamente, viene aquí al CPU, hace operaciones y nos muestra en pantalla, que sería la salida, por ejemplo, una pantalla, una impresora, lo que nosotros intentamos hacer acá. Cada vez que yo presiono una tecla, cada vez que yo presiono muchas teclas, imagínense que nosotros podamos presionar muchas teclas o muchas cosas a la vez y que eso tenga un significado, eso es maravilloso. Entonces todo eso lo hace el CPU, que es como el corazón, haciendo la analogía de un cuerpo humano. Luego tenemos lo que es la memoria RAM, que prácticamente es una memoria intermedia que guarda los datos e instrucciones intermedias. Guarda, por ejemplo, un documento de Word mientras lo editamos en Office. Entonces esta memoria que se llama RAM es una memoria volátil, ¿verdad? Porque nosotros apagamos la computadora y eso se pierde. Entonces ahí está como esperando para ver si lo vamos a guardar en disco duro o no. Entonces esta es la que retiene, es como la señorita del restaurante que ahí tiene guardado en su cuaderno todos los pedidos, pero no lo ha ingresado en el sistema. Porque una vez ingresado en el sistema, ya es oficial, digamos, esta es como la parte informal, por decirla de alguna manera. Y es la segunda memoria más rápida de la computadora después de la memoria caché. Es decir, la memoria más rápida es la memoria caché, la segunda más rápida es la memoria RAM.
Todos los datos que se guardan aquí se borran cuando apagamos el equipo, a diferencia, por ejemplo, del disco duro. En los últimos años, esta memoria ha pasado de tener 256 kilobytes a 16 gigabytes. Imagínense qué diferencia de almacenamiento volátil. En los servidores incluso puedes encontrar de 64 GB o 128 GB de memoria RAM DDR3. Luego tenemos también diferentes tipos de memoria. Tenemos las DDR2, las DDR3, DDR4 y un montón de cositas más. ¿Eso de qué se diferencia? Pues la tecnología con las que están hechas, entonces pues son más rápidas y también depende del tipo de memoria RAM que sea, se conecta a un conector o a otro en la motherboard. Entonces, ahora que ya sabemos las partes de la motherboard, ya podemos saber qué memoria RAM comprar y a qué puerto iría para ver si nuestra motherboard soporta esa memoria o no, porque por ejemplo si no tenemos un conector para una DDR4 no podemos comprar una DDR4, sino tendríamos que ver cuál es la compatibilidad de nuestra motherboard para comprar ese tipo de memoria. Entonces, ¿cómo se miran las memorias? Pues es una tarjetita verde que tiene estos pines, por decirlo de alguna, o impresiones que también son bañados en oro y que se insertan en la motherboard. Y también las más modernas se miran de esta manera, no necesariamente tienen que ser verdes. Y estas son como las pequeñas microchips que almacenan, los NANDs que almacenan temporalmente la información, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la memoria RAM? Pues tenemos la placa de componentes, que es la placa verde en sí. Tenemos el bus de conexión, que son estas impresiones o estas cosas doradas que les mencionaba. Tenemos los bancos de memoria, que pueden ser las NAND o algo por el estilo que les mencionaba. Luego tenemos este chip SPD y listo, eso sería. Luego tenemos lo que son los lectores ópticos. Y estos pues casi ya no los vemos en la actualidad, aunque por supuesto que hay computadoras que todavía lo conservan o si a nosotros nos hace falta, por supuesto que los podemos incluir, aunque ya son un poquito más difíciles de encontrar. Básicamente estos son los que leen tipos de discos, por ejemplo CD, DVD o Blu-ray, y ahora mismo con el internet muy desarrollado en muchos países está casi en desuso, ¿verdad? Ya casi no encontramos lectores ni grabadores de CD, pero pues por supuesto que todavía se sigue utilizando de vez en cuando. Y cualquier información ahora la puedes descargar de internet, es decir, ahora la moda, por decirlo, ya no es almacenarlo en discos, sino que en subirlo a la nube. Inclusive las memorias USB ya no se usan, sino que todo está en la nube. Y las descargas, las usas, lo vuelves a subir y listo. O los usas inclusive en línea. Sin embargo, en la industria existen otros lectores ópticos como lectura de código de barras, que es esto que miramos por acá, que eso por supuesto se sigue utilizando en supermercados, en bancos, y también tenemos el lector de huella digital, entre otros. Y estos por supuesto que no están obsoletos, por ejemplo también en algunos bancos nos piden la huella digital y esos serían lectores ópticos. Luego tenemos componentes de un lector de disco óptico, tenemos pues de un disco óptico de discos, ¿verdad? No estos que están de lectores de barras y eso. Prácticamente tenemos un drive. Tenemos la parte láser, que eso sí lo incluyen todos los lectores ópticos y es lo que caracteriza. Es la lectura láser de ya sea de un disco o de un dedo o de un código. Tenemos los lentes láser, tenemos un motor. Eso sí es exclusivo de los discos, por eso es que eran un poco lentos a comparación de ahorita, por supuesto, porque utilizan partes mecánicas. Entonces aquí tenía un motor, tenían engranajes y un montón de cositas. Luego tenemos la tarjeta de video, que prácticamente es un dispositivo electrónico que se encarga de regular y determinar la forma en cómo se mostrarán las imágenes y texto en que se observan en el monitor de la computadora. Son las que envían señal a nuestro monitor, televisor o proyector. Y la calidad de la tarjeta de video en una computadora influye sobre todo a la hora de jugar, editar un video o hacer cosas en 3D. Entonces prácticamente se recuerdan que una tarjeta madre ya tiene integrada una tarjeta de video, pero si queremos, por ejemplo, mejorar su rendimiento, porque nosotros hacemos videos, editamos videos o hacemos animaciones en 3D o inclusive jugamos en la PC,
o también en la PlayStation, que también tiene, por ejemplo, o su Xbox, tiene su propia tarjeta de video. Eso influye en que también se ven los gráficos en un monitor. Entonces, ¿cómo se mira una tarjeta de video? Pues se mira de esta manera. Es como una mini motherboard que tiene sus propios conectores, HDMI, etcétera. Tiene su propio ventilador en algunas porque pues también calienta, ¿verdad? Y tiene sus propios componentes electrónicos. Y algo así se mira. Hay de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero pues prácticamente nos sirven para observar el texto e imágenes de manera óptima dependiendo de nuestro trabajo. ¿Qué componentes tiene la tarjeta de video? Más antigua, pues tiene módulos de memoria, que son estos microchips que ya hemos visto antes, que lo tiene la memoria RAM, lo tiene inclusive la motherboard. Tenemos el ventilador o disipador, que es el que disipa o es el que se lleva el calor que genera esto. Si se dan cuenta en la motherboard, de hecho creo que no lo vimos, que tiene un ventilador o varios ventiladores y son para disipar el calor que generan los componentes electrónicos. También tenemos la salida de video de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos el conector a la placa base, es decir, aquí es donde se conecta a la placa. Tenemos transistores, tenemos diodos, etcétera. Luego, ¿cuáles son los componentes de una tarjeta de video más moderna? Pues tenemos siempre los conectores, que son estos que están por acá. Tenemos el procesador de gráficos, a esto se le llama GPU. Es como un CPU, solo que para las tarjetas de video, por eso se llama GPU, Graphic Processor Unit. Procesador unitario de gráficos y algo como el CPU. Luego tenemos la memoria de video, que son estos que están por acá. Tenemos la RAM DAC y tiene su propia BIOS. Es como una mini motherboard prácticamente en las tarjetas de video actuales. Luego tenemos lo que son las tarjetas de sonido, que prácticamente son estas que tenemos por acá. Es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador o driver. Ya más adelante vamos a ver lo que es un driver. Y el uso típico de estas tarjetas de sonido consiste en hacer mediante un programa que actúa de mezclador que las aplicaciones multimedia del componente de audio suenen y puedan ser gestionadas. Estas aplicaciones incluyen composición de audio y en conjunción con las tarjetas de videoconferencia también puede hacerse una edición de video, presentación multimedia y entretenimiento, es decir, videojuegos. Algunos equipos como computadoras personales tienen la tarjeta ya integrada a la placa base, mientras que otros requieren tarjetas de expansión. También hay equipos que por su uso, como por ejemplo servidores, no requieren de dicha función. Sí, tal vez aquí para no confundirlos yo había dicho que todas las motherboards llevan pues la tarjeta de sonido integrada. Yo la verdad he visto que todas, pero es cierto, aquí dice algo muy importante. Por ejemplo, hay algunos lugares que, por ejemplo, los servidores, que más adelante vamos a ver qué son, no necesitan esto porque es, digamos, nadie lo va a usar para escuchar sonidos. Entonces, ¿para qué lo va a tener si no lo vamos a usar? Pero son muy pocas las cosas que no tienen tarjeta de sonido integrada. ¿Y para qué necesitamos una tarjeta de sonido integrada? Pues depende de nuestro trabajo o el uso que le demos a la computadora. Porque, por ejemplo, si somos editores de video y de sonido, necesitamos una más potente que la que viene integrada. Entonces necesitamos, igual que la tarjeta de video, expandirla por medio de una tarjeta para tener un sistema de sonido mejor. Y también tiene sus propios componentes. También es como una pequeña motherboard. Y por ejemplo, así es como se miraban las antiguas y así es como se miran actualmente las tarjetas de sonido modernas, ¿sí? ¿Y cuáles son los componentes de una tarjeta de video más moderna? Pues tenemos el micrófono, tenemos la line in, altavoces frontales, traseros, laterales, tenemos un mezclador interno, tenemos estos componentes, tiene su propio buffer, tenemos por medio de la conexión de un PCI, ¿sí? Y aquí pues convierte el sonido analógico a sonido digital y tiene un montón de componentes extras que si ustedes tienen curiosidad o se quieren dedicar a algo por el estilo ya pueden ver más a fondo en qué consiste la tarjeta de sonido. Aquí no es de video, de sonido, perdón. Luego tenemos lo que es la fuente de poder. ¿Qué es esto? Es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua. Entonces,
Lo que viene de la calle, es decir, la electricidad que viene de la calle se le llama corriente alterna y nosotros no utilizamos en la computadora corriente alterna o los dispositivos electrónicos no utilizan eso, sino que utilizan corriente continua y es necesaria esta fuente de poder para que los ordenadores o las computadoras para el funcionamiento y protección. ¿Sí? Es decir, si nosotros no tenemos fuente de poder, la computadora no va a encender. ¿Sí? Esta es de las primeras cosas que debemos de ver si está conectada a la electricidad. Y prácticamente tenemos dos tipos de fuentes de poder. Tenemos las fuentes de poder AT y las fuentes de poder ATX. Y se miran de esta manera. Estas son como las antiguas, las tradicionales cajitas de metal gris. Luego tenemos estas más modernas que ya tienen LEDs y tiene un gran ventilador. Y cuando nosotros encendemos la computadora es la típica que suena como un avión. Dependiendo, porque hay unas que son muy silenciosas, por supuesto, pero prácticamente cuando se enciende, esta es una de las cosas que más suena, ¿sí? Y esta es la que le brinda energía a todo, digamos. Es bastante importante. Todo es importante, como en el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cómo se compone una fuente de poder? Prácticamente tenemos un disipador de calor, que son estas cosas metálicas. Digamos, si nosotros destapamos una fuente de poder, si tenemos la oportunidad, por favor hagámoslo. Es solo de quitar tornillos y luego volverlos a poner, no se preocupen. Tenemos un transformador, tenemos un condensador electrolítico, tenemos resistencias, tenemos una bobina, tenemos un conector de corriente alterna hembra, que es aquí donde va el típico cable negro que va a la electricidad. También tenemos la selección del voltaje, si estamos dependiendo del país, ¿verdad? Tenemos el extractor de calor, que prácticamente es el ventilador que disipa el calor que genera todo esto. Y tenemos transistor. Así prácticamente es como eh, se divide. Y lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy.